Desde un país donde la historia y la modernidad conviven, donde cada sabor cuenta una historia y cada plato une culturas. Desde nuestras raíces andinas hasta las nuevas expresiones que nos conectan con el mundo. Lima, una ciudad que mira al futuro, donde innovación y conocimiento se encuentran. Y en el corazón de esta ciudad, la Pontificia Universidad Católica del Perú abre sus puertas al CIBEC 2026. Un encuentro para compartir experiencias, fortalecer la investigación y construir una educación en control de gestión líder en Iberoamérica. Te esperamos en Lima, porque el CIBEC 2026 no solo será un congreso, será una experiencia. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar a cargo de la doctora Egma García Meca, es presidenta de ACEPUC. Ella nos va a presentar el webinar Liderazgo Femenino, Gobernanza y Resultados Empresariales. Sí, este webinar se realiza como antesala de la organización del CIBEC 2026 que se va a llevar a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y teniendo en cuenta el convenio suscrito entre las dos asociaciones, entre AICO Gestión y ACEPUC. La doctora García Meca es catedrática en el Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad Politécnica de Cartagena. Su trayectoria académica se ha desarrollado en torno a temas de divulgación de información, sostenibilidad, diversidad de género, que es justamente sobre lo que va a tratar, y gobierno corporativo, áreas en las que ha realizado importantes contribuciones científicas. Es doctora europea y ha publicado investigaciones en destacadas revistas académicas internacionales, y desde el año 2020 figura entre el 2% de investigadores más citados del mundo según el ranking elaborado por la Universidad de Stanford. Es un reconocimiento que refleja el impacto y relevancia de su producción científica. Además que ha sido editora asociada de Spanish Accounting Review y miembro de importantes redes y asociaciones académicas internacionales. Y hoy día pues nos está compartiendo un tema muy, muy importante. Bienvenida, Egma. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues buenos días y buenas tardes también en España, dependiendo de dónde estén los asistentes. Y muchísimas gracias a Ecogestión y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por organizar este webinar sobre liderazgo femenino. Para mí es un placer estar aquí como invitada y también como presidenta de ACEPUC, porque como bien ha dicho Oscar, este encuentro también marca y arranca un inicio de actividades conjuntas que nos planteamos cuando firmamos nuestro convenio entre las dos asociaciones, entre Ecogestión y ACEPUC. Y además también sirve este webinar junto con todos los que habéis realizado muy interesantes del arranque del Congreso del CIBEC, en el que bueno, pues, estaré también encantada de participar en la jornada de estudiantes. Así que bueno, pues muy agradecida por la invitación y por iniciar las iniciativas que esperamos que sea la primera de muchas, ¿no? Entre las dos asociaciones. Vamos a ver, creo que voy a compartir, no sé si voy a compartir pantalla, si os parece. Sí, sí, estás Vale, habilitada. perfecto. Bien. Se ve bien, ¿verdad? Sí, Sí, bien. Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues como decía, ahí simplemente tenéis una diapositiva que muestra un poco ese nexo común que tenemos Ecogestión y ASEPUC, y donde participan otras asociaciones que están incluidas en esa red ASEPUC Latinoamérica, y nosotros, bueno, pues estamos encantados de que este webinar, como decía, forme también parte junto con el CIBEC de ese arranque de las iniciativas conjuntas que tenemos entre ambas asociaciones, ¿no? El webinar que voy a presentar a continuación, además, forma parte de un proyecto de investigación en el que figuran investigadores de distintas universidades españolas. Se denomina GELSMAC, Género y Liderazgo, y como digo, bueno, pues está dirigido junto con Jennifer Martínez de la Universidad de Salamanca, y participan otras investigadoras
de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Jaume I y de otras universidades de Cádiz, etcétera. Bueno, como digo, este proyecto de género y liderazgo es importante para nosotros y este webinar es uno de los resultados de este equipo porque llevamos muchos años haciéndonos una pregunta en este equipo acerca de cómo influye el liderazgo femenino en la forma de gestionar, de tomar decisiones y sobre todo qué implicaciones tiene en los equipos más diversos a la hora de construir organizaciones más transparentes y más sostenibles, ¿no? Bueno, ahí tenéis la página web de GELESMAP de nuestro proyecto de investigación, de nuestro equipo, financiado por el Ministerio de Ciencia y Universidades, donde están los resultados de muchos de los trabajos que hemos realizado. Y bueno, para empezar el webinar de hoy, a mí me gustaría comenzar conectando con un punto importante, porque la verdad que durante décadas el debate sobre mujeres y liderazgo se ha movido en clave normativa y también en clave emocional. Se ha hablado de cuotas, de si son necesarias o no, se ha hablado de temas de justicia, de temas de equidad social. Y estos debates son pertinentes, son importantes, son necesarios, pero yo hoy quiero invitaros a otro registro, que es el registro científico, para que nos hagamos la pregunta de qué ocurre medido y contrastado cuando realmente las mujeres entran en la alta dirección, en la sala de máquinas de la empresa y qué cambia en la toma de decisiones, ¿no? Y aquí la idea clave que quiero transmitir y que transmite en general la literatura académica en temas de género es que la diversidad de género en los equipos no es un adorno reputacional, es un mecanismo de gobierno corporativo que altera y que cambia las decisiones, las perspectivas, los riesgos que se toleran y sobre todo las preguntas que se hacen, ¿no? Para verlo, vamos y no sé si estoy compartiendo también la foto, pero a ver, aquí, así mejor. Para verlo vamos a pensar en un fracaso empresarial que recordemos, ¿no? Una fusión que destruyó valor, un escándalo ético, un producto que lanzó porque todos estaban de acuerdo en ese momento. Y cuando en el análisis académico se estudian estos fracasos, lo que se suele encontrar es una causa común, no es incompetencia, no es una mala intención deliberada, es algo que en el año 72 Irving Janis ya acuñó con el término de pensamiento grupal o groupthink, que hace referencia a cuando los equipos son demasiado homogéneos, que tienen perfiles demasiado similares en cuanto a la misma formación académica, las trayectorias profesionales lineales, las mismas redes de contacto, el mismo capital social. Cuando nosotros tenemos ese equipo que es demasiado homogéneo, que sea muy brillante, el problema que ocurre es que si ese equipo mira el problema desde el mismo ángulo, le lleva a alcanzar puntos ciegos que se denominan puntos ciegos estructurales y en definitiva lo que hace es que en ese equipo se ignoren más los riesgos, se generen menos alternativas y se pueda converger a decisiones erróneas al dejar de ver lo evidente. Bien. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer durante esta charla es tratar de sintetizar lo que dice la evidencia científica rigurosa, no una opinión, sino los datos acerca de cómo la diversidad de género puede romper ese punto ciego estructural, rompiendo ese pensamiento de grupo que, como digo, da lugar a todos esos problemas de ignorar riesgos o generar menos alternativas estratégicas, ¿no? Cuando miramos un problema desde el mismo ángulo y nos faltan aristas, pues lógicamente esto tiene unas consecuencias que luego veremos, ¿no? Entonces, como digo, la idea del seminario es tratar la diversidad de género desde ese enfoque del problema del pensamiento grupal y lo haré siguiendo una hoja de ruta. En primer lugar, el contexto, en qué momento nos encontramos, porque la verdad es que han cambiado las reglas del juego y hemos pasado de una recomendación suave a una ley una ley que podríamos decir ya sancionable, al menos en Europa. Es decir, han cambiado las reglas del juego. Luego, después de mostrar esto, hablaremos del mecanismo y sobre todo qué rasgos explican explican los resultados que observamos cuando nosotros
analizamos los estudios de diversidad de género, quiénes son ellas, quiénes son las mujeres y qué características tienen las mujeres que rompen el techo de cristal. Y luego pasaremos a la evidencia. Veremos pues distintos estudios donde pues, se pone de manifiesto qué ocurre en el riesgo, qué ocurre en la rentabilidad y qué ocurre en otros aspectos no financieros relacionados como, por ejemplo, con la sostenibilidad o con el fraude, ¿no? Y aquí un matiz que es muy importante antes de empezar, que me gustaría señalar, es que en ciencia no existen las varitas mágicas. Los efectos que yo voy a comentar aquí de los distintos estudios, como bien sabéis, bueno, son tendencias promedio, no son garantías absolutas para cada caso individual. Y además, lo que voy a hacer es apoyarme mucho en metaanálisis, que como sabéis, son estudios que sintetizan cientos de investigaciones para tratar de encontrar un patrón consistente. Así que cuando hay un metaanálisis es sobre el efecto, por ejemplo, de los equipos diversos en riesgo, trataré de utilizarlo en lugar de utilizar un estudio concreto poblacional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que hacen esos grandes metaanálisis es mirar esos 100, 120, 100 a 200 estudios para ver qué dicen todos esos estudios en conjunto y así encontrar un patrón común. ¿Bien? Y aquí viene lo más importante. Voy a hacer algo de spoiler, es que cuando examinamos esa evidencia global, los metaanálisis revelan algo que es muy importante y es que los efectos de la diversidad de género de los equipos diversos, de la presencia de mujeres en consejos de administración, en alta dirección, los efectos no son uniformes geográficamente. En algunos países podemos encontrar un efecto positivo y en otros países un efecto neutro. También depende, como comentaré posteriormente, de características internas de la empresa y del número de mujeres del que estemos hablando, ¿no? En esos equipos. Entonces, lo que es importante entender es que la diversidad al final no funciona en el vacío, ¿no? Funciona bajo condiciones internas de la empresa y condiciones institucionales, ¿no? Y eso es lo que los estudios en temas de género tratan de desentrañar, ¿no? Por eso hoy no vamos a ver solamente si la diversidad impacta en la rentabilidad o en el riesgo o en la sostenibilidad, que lo veremos con los datos. Vamos a ir un paso más allá. Mi idea es tratar de encontrar los estudios que ponen de manifiesto cuándo y por qué impacta, ¿no? Y el objetivo también es tratar de salir con la convicción de que la diversidad no es una cuestión de estética corporativa, es una cuestión de competitividad, de búsqueda de excelencia en las decisiones que se toman en la empresa. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces no es si la empresa tiene que tener equipos diversos, sino cuál es el coste, de la falta de esa diversidad, cuál es el coste de la uniformidad y sobre todo qué dicen los estudios al respecto. Bien. Vamos a empezar con las reglas del juego, con el contexto normativo, siguiendo esa hoja de ruta que comentaba anteriormente. Em, Nosotros en la Unión Europea, bueno, pues bueno, no sé si lo sabéis, al menos los asistentes que están en España supongo que estarán más familiarizados con todos estos temas, con normativos. Hace una década la verdad es que la diversidad era una recomendación y hoy es una obligación legal sancionable. En Europa se han ido emitiendo desde el año 2010 distintas directivas hasta que se llegó en el año 2022 a una directiva de Women on Boards, que ha sido un punto de inflexión importante porque ya en esa directiva se exige a las grandes cotizadas, a las grandes empresas cotizadas, alcanzar el 40% de diversidad en los consejos para junio de este año, para ahora mismo, pero realmente lo revolucionario no es ese porcentaje, sino la regla de desempate que viene en esa directiva, porque lo que nos viene a decir es que ante dos candidatos igualmente cualificados, debe entrar el sexo menos representado y si la empresa no lo aplica debe explicar muy bien por qué, ¿no? Entonces, esto eleva mucho la exigencia de profesionalización y todo el tema de la presencia de mujer en los consejos de administración. ¿Bien? Am, Esto es a nivel de directiva europea, luego, como sabéis, las directivas se transponen y están las legislaciones que existen en cada uno de los países. En España, en el año 2024, la verdad que se dio un paso que va incluso más allá de esa directiva,
con la ley de paridad del 24, porque no se detiene en consejos de administración. Cuando digo que va un paso más allá es porque va hacia la alta dirección, que es donde realmente está el cuello de botella. Y lo que nos dice esta ley de paridad es que debe haber un 33% de representación en los puestos directivos clave, es decir, en direcciones generales de operaciones de recursos humanos para 2026 y un 40% en 2029. ¿Por qué digo que la ley en España va un paso más allá? ¿Por qué va hacia la alta dirección? Porque en la alta dirección, no en los consejos, sino en las direcciones, es donde está el cuello de botella. Aquí os muestro unos datos del informe Atrevia de 2025 y como podéis ver, bueno, pues los datos la verdad que son, bueno, son demoledores en cuanto a que tenemos un 60% de mujeres en España tituladas y con buenos expedientes. Aquí ya no voy a entrar. Sí que hay un porcentaje mayor de universitarias que de universitarios varones. Sin embargo, cuando nos vamos a la dirección y a los consejos de administración de las empresas, que realmente son las empresas, bueno, pues las del IBEX 35, que son las empresas tractor en España, las empresas catalizadoras, las empresas en las que existe un mayor escrutinio. Estas empresas han hecho los deberes en cuanto a consejo de administración. Tenéis que ver que, podéis ver ahí que tienen un 41% de representación femenina. Sin embargo, en alta dirección, bueno, pues se queda en un pobre 22%. Estas grandes empresas del IBEX 35, ¿de acuerdo? Por eso es importante, como digo, esta ley de paridad porque hace referencia a dónde está ese cuello de botella. ¿Y qué ocurre con las pymes? Porque al final, tanto en España como en los países latinoamericanos, al final nuestro tejido económico está conformado por empresas pequeñas y medianas y estas empresas no están obligadas legalmente a todos estos temas que estoy comentando anteriormente. Sin embargo, los grandes clientes sí. Y como, bueno, señala la literatura, al final la transformación comienza en las grandes, pero esas grandes van a servir como catalizadoras, esperamos también, para esas pequeñas y medianas empresas donde se prevé un efecto contagio por la influencia que ejercen sobre clientes y proveedores y al final, bueno, pues el mercado nos regula a todos, ¿no? Este es un poco el tablero legal y perdonad que me haya ceñido a Europa y España porque al final es lo que conozco, lo que me resulta más cercano. Con este tablero legal surge la pregunta inevitable, es, más allá de cumplir la norma, ¿quiénes son estas mujeres que llegan a estas posiciones de consejo de administración, de alta dirección? ¿Quiénes son? ¿Qué rasgos tienen las mujeres que rompen el techo de cristal? ¿Qué rasgos medidos y no idealizados explican los efectos que luego veremos en los distintos estudios empíricos, ¿no? Y la verdad que aquí, bueno, es una literatura muy interesante, quizás más del lado de la sociología, pero que nos sirve para explicar mucho todos los estudios desde el punto de vista económico-financiero en el que me voy a centrar más, ¿no? La verdad que existe el mito de que las mujeres, por un lado, pueden liderar igual que los hombres y en el extremo opuesto, que son intrínsecamente más, como diría yo, suaves, ¿no? Pero la evidencia académica desmantela todos estos estereotipos y nos habla de cuatro rasgos distintivos claves. En primer lugar, una orientación mayor hacia los valores sociales, ¿no? Tenemos un trabajo que es muy interesante de Adams y Funk en el año 2022. Ellos hacen una encuesta a consejeros y consejeras y lo que encuentran es que los consejeros puntúan más alto en valores relacionados con el poder, la ambición, el logro individual, mientras que las consejeras puntúan más alto en otros valores relacionados con el universalismo, la benevolencia, la visión a largo plazo. ¿Esto por qué importa? Esto importa porque, más allá de ser una cuestión moral o no, no vamos a entrar en esos temas, importa a efectos de prioridades en la toma de decisiones, ¿no? Ante un trade-off complejo, los perfiles femeninos tienden a ponderar los riesgos reputacionales en mayor medida laborales y de cumplimiento, teniendo en cuenta los resultados de ese predominio de valores sociales, ¿no? Por esa encuesta y por otros estudios que también lo soportan, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esa orientación hacia valores sociales, es uno de los primeros rasgos que marca la literatura. Luego tenemos el tema de
el riesgo, ¿no? Aquí es un punto crítico porque es verdad que en estudios poblacionales generales se suele hablar de que las mujeres son más adversas al riesgo, ¿no? De hecho, se habla también de la hipótesis de Lehman Sisters, en cuanto a que no hubiera habido un Lehman Brothers si hubiera sido un Lehman Sisters. Pero la literatura del liderazgo femenino, la verdad que nos corrige, ¿eh? Y habla de que esas mujeres que han roto el techo de cristal, que están en perfiles directivos, de consejos de administración, han superado filtros de selección tan brutales, tienen un sesgo de selección que hace que no sea una muestra representativa de esa población en general y como consecuencia no hay una diferencia en cuanto a la aversión al riesgo. Lo que sí que existe una diferencia, y esto sí lo apoyan los estudios, es en el tema de una menor propensión al exceso de confianza. Bien, son menos propensas al exceso de confianza, lo que nosotros en la literatura también, la literatura anglosajona, se suele llamar con el término del overconfidence, ¿no? Y se fomentan más la racionalidad sobre la ambición, ¿no? Esto es importante, como veremos luego en los estudios en temas de riesgo, ¿no? Porque actúa como un seguro contra imprudencias y luego también reduce mucho la volatilidad percibida por parte de los inversores. Tenemos esas dos características que he mencionado anteriormente. Por un lado, el tema de los valores sociales. Por otro lado, el tema de la menor sobreconfianza. Luego, esta otra característica que es muy interesante, que es el efecto superviviente. Claro, hablaba de todas esas barreras de entrada que existen para llegar a esos perfiles altos en la dirección de la empresa y como consecuencia se puede hablar de un cierto efecto superviviente que podría aludir a que las mujeres, bueno, pues llegan más cualificadas con una diversidad de experiencias mayor, trayectorias menos lineales, más formación formal en relación a sus pares masculinos para compensar todas esas barreras, ¿no? Y por último, una característica que es muy habitual encontrarla en la literatura sobre el género es el tema de las monitoras estrictas, ¿no? Tenemos un trabajo muy interesante de Adams y Ferreira en el año 2009 y ellos acuñan el término del tough monitors o monitoras estrictas de las mujeres consejeras, las mujeres directivas, y lo que hacen referencia es en la práctica a que en esos equipos donde son equipos más diversos, donde está esa presencia de mujeres en alta dirección, se suele traducir en más preguntas, más demanda de escenarios, un control ex ante más riguroso antes de dar luz verde a una operación, ¿no? Hacen más preguntas y piden más escenarios como consecuencia, ¿no? de esa mayor supervisión. Claro, si nosotros tenemos en cuenta esos cuatro valores que, como digo, esto no son opiniones, sino que son estudios que están detrás justificando a través de cuestionarios, a través de experimentos, todas estas características de las mujeres en los consejos y en la alta dirección, si incorporamos esos perfiles que, como digo, están orientados hacia más valores sociales, una mayor supervisión, menos sobreconfianza y ese cierto sesgo de selección y superviviente, claro, encontramos que lógicamente esto tiene que afectar a la toma de decisiones y afecta a los resultados financieros y no financieros de la empresa. Y pasaría ya entonces a ver qué sabemos sobre y qué nos dice la literatura acerca del impacto de la diversidad de género en aspectos financieros de la empresa. Me estoy refiriendo a aspectos relacionados con la rentabilidad, con la innovación y con el riesgo, ¿no? De aquí voy a tirar, como he dicho anteriormente, de los metaanálisis, porque hay muchísimos trabajos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esos trabajos que metaanalizan, que miran patrones comunes de muchos estudios que tienen ese mismo objetivo, como es el metaanálisis de Post y Byron, publicado en el Academy of Management Journal en el año 2015. Ellos metaanalizan 140 estudios que tienen como objetivo estudiar el efecto de la diversidad en la rentabilidad y encuentran que hay una asociación positiva, modesta, positiva, con la rentabilidad, pero además muy condicionada, como explicaré posteriormente, al efecto país. Cuando nosotros miramos otro metaanálisis posterior en el año 2018 y que tiene un alcance mayor, tiene en cuenta además a mujeres CEO y mujeres en la alta dirección, el anterior solamente era el Consejo de Administración, hay que ser más cautelosos porque
este metaanálisis de 2018 encuentra que el efecto general sobre la rentabilidad es pequeño, es significativo estadísticamente, pero de magnitud modesta. La diversidad, cuando la analiza en consejos de administración, sí lo encuentra de forma positiva, pero no cuando se centra únicamente en los CEOs o en la alta dirección. Donde sí encuentra una evidencia robusta es en los temas de crecimiento en ventas, probablemente por la conexión con mercados y con consumidores diversos. ¿A dónde quiero ir a parar? Quiero ir a parar a que la diversidad de género no garantiza una rentabilidad automática. Tenemos que tratar de también abandonar esos discursos más generalistas, esos argumentos del business case que son muy frágiles, para tratar de entender cuándo y cómo esa diversidad genera valor, ¿no? Y aquí hay distintos trabajos que nos dan pistas sobre el mecanismo subyacente. Uno de ellos es el trabajo de Detso y Ross en el Strategic Management Journal en el 2012, que encuentra este trabajo que esos equipos diversos mejoran esa rentabilidad, mejoran el desempeño cuando estamos hablando de empresas cuya estrategia es una estrategia que depende de forma importante de la innovación. Es decir, en tareas rutinarias el efecto es marginal, pero cuando se requiere resolver problemas complejos, esa diversidad de equipos sí que mejora la calidad de la decisión. Bien. Por otro lado, también tenemos trabajos como el de Joe Harrison en el año 2017 que encuentran que hay una relación positiva entre esos equipos diversos y el crecimiento y la inversión en I+D. Así que, bueno, la rentabilidad, el efecto de la diversidad en la rentabilidad es un efecto que tiene matices y, como explicaré posteriormente, es muy contextual, ¿no? Muy relacionado con aspectos institucionales acerca de qué país estamos viendo. Si pasamos al tema de riesgo, aquí la historia es más contundente. Si recordáis lo que he explicado anteriormente, de que las mujeres, de acuerdo con los estudios previos, no temen al riesgo, sino a la imprudencia, y mencionábamos ese menor exceso de sobreconfianza, esto cuando escalamos ese rasgo individual de la mujer a nivel de empresa, se convierte en un activo de estabilidad. Y tenemos un metaanálisis muy reciente del año 2024 publicado en una revista top como es Corporate Governance International Review, y además metaanaliza casi 200 trabajos que estudian el efecto de mujer en riesgo. Y es muy interesante porque lo que evidencia este trabajo es que la presencia de las mujeres en los consejos de administración reduce el riesgo de mercado, reduce el riesgo bursátil, reduce el riesgo de caída extrema. También afecta de forma negativa, lo que es positivo también a esa mayor transparencia, es decir, reduce el riesgo de menor disclosure y también de comportamiento irresponsable, pero no afecta a determinados riesgos positivos que son importantes para la empresa a la hora de asociarse a la innovación o afectar al crecimiento futuro, ¿no? Y esto ocurre precisamente a través de esos dos mecanismos que he comentado anteriormente cuando hablaba de esos valores del perfil femenino, ¿no? El control y la monitorización por ese mayor análisis, el control ex ante de las decisiones arriesgadas y por otro lado también la transparencia, ¿no? También hay muchos trabajos sobre el efecto de transparencia en la calidad de la divulgación financiera, que eso al final pues repercute en una menor asimetría informativa y por tanto en un menor riesgo percibido por los inversores y una reducción del riesgo sistémico de la empresa. Bien. Entonces, bueno, parece que en temas de riesgo la historia es, los resultados son más contundentes en cuanto a efectos de los perfiles o de los equipos diversos en género, pero tenemos que tener cuidado con la generalización porque si miramos el mapa mundi de los datos, vemos que la diversidad, como decía al principio, no funciona igual en todas partes. La diversidad no es una bala de plata, ¿no? Es como si fuese una semilla que aunque sea muy buena, si la plantamos en un suelo que es tóxico, pues no va a germinar. ¿Y cuáles son los nutrientes que nosotros necesitamos en ese suelo para que nuestra semilla de la diversidad tenga todos esos efectos positivos? Que esperamos y que comentaba anteriormente. Bueno, pues los nutrientes que se necesitan, de acuerdo con la literatura, y con los resultados empíricos, son por un lado
la protección al accionista y la legitimidad social, ¿no? Si recordáis el primer metaanálisis que he mencionado en cuanto al efecto de los equipos diversos en rentabilidad, he dicho que era muy dependiente del efecto país, porque cuando nos vamos de nuevo a este trabajo, que es un trabajo muy interesante, vemos que el efecto de los equipos diversos en rentabilidad ocurre fundamentalmente en aquellos países donde hay una fuerte protección al accionista, es decir, en los países donde los accionistas tienen derechos claros para exigir información, para votar cambios, para demandar a los gestores si destruyen valor. Cuando la ley obliga a ser transparente, a rendir cuentas y facilita castigar la mala gestión, aquí el Consejo tiene poder real y bueno, pues los equipos diversos sí que pasan ese efecto de ser cosmético a ser un activo de seguridad, como decía, ¿no? Cuando la ley es débil, cuando hay menor protección al accionista, nadie rinde cuentas, la supervisión femenina que hemos comentado anteriormente, pues al final genera ruido y, o se ignora. Tener poder no es suficiente. La protección al accionista sería el primer nutriente, entre comillas, que necesitaríamos como valor institucional o como característica institucional importante para encontrar unos efectos diferentes entre países en cuanto a diversidad de género. Pero otro de los aspectos muy importantes a nivel institucional es la legitimidad, la autoridad moral. Aquí tenemos los trabajos de Tejersen y de Hobler en el año 2009, 2018, que nos demuestran que en los países cuando existe alta igualdad de género, es decir, en los países donde es habitual encontrar una presencia femenina en el poder político, en el poder económico, el poder es estructural y no es simbólico, y esa igualdad de género está más consolidada, la autoridad se acepta por defecto, y por tanto sí que encontramos diferencias importantes, porque la voz femenina, esa diversidad, esos equipos diversos realmente sí pueden tener una influencia en la estrategia real de las empresas, ¿no? En conclusión, la evidencia financiera nos dice que la diversidad, bueno, no es magia, funciona como un motor en rentabilidad, un escudo contra el riesgo, pero solamente cuando el contexto legal y el contexto cultural permite que el control se ejerza de verdad. Bien. Eso en cuanto a los aspectos de los datos financieros, ¿no? En efectos financieros. Resumiendo mucho, ¿de acuerdo? Resumiendo mucho. ¿Y qué sabemos del impacto no financiero de la diversidad de género? ¿Qué sabemos sobre los aspectos en temas de responsabilidad social o en innovación medioambiental? Aquí quizás la historia es más potente, ¿no? Porque es verdad que en temas de rentabilidad, de riesgo, estos aspectos están muy expuestos a otro tipo de variables más de mercado, competencia macroeconómica. Sin embargo, la política de ética, de sostenibilidad, de responsabilidad social depende mucho más de las decisiones que se tomen en los consejos y en la alta dirección. Lo que se decida en los consejos pesa mucho más y, por tanto, los efectos que encontramos quizás son más robustos y existe menos diferencia o menos heterogeneidad, ¿no? Aquí en esta diapositiva podéis ver los tres pilares sobre los que se asienta el efecto de los equipos diversos en aspectos no financieros. En primer lugar, podríamos hablar el desempeño en ESG, ¿no? La estrategia sostenible. Hay muchísimos trabajos, sabéis que es una línea de investigación, bueno, pues muy puntera, muy trabajada en los últimos años y de forma general se encuentra y en promedio siempre encontramos una asociación positiva de los equipos diversos con las actividades en la empresa relacionadas con responsabilidad social y políticas de sostenibilidad. Todo esto apoyado, y de nuevo me apoyo en esa primera diapositiva, en esa orientación a los valores sociales que comentaba anteriormente y además más fuerte ese efecto en los países con igualdad de género. Otro de los aspectos importantes es el tema de las cuentas claras, de la integridad, los aspectos éticos. Hay muchos trabajos también que encuentran que en esos equipos con diversidad de género se evidencia un menor earnings management o manipulación de beneficios, errores en los reportes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues la supervisión y control que comentaba anteriormente como una de las características también de esos perfiles femeninos. Y también, claro, todo el tema de la ruptura de ese pensamiento de grupo que comentaba al principio, porque, bueno, para maquillar cuentas
se necesita silencio, se necesita complicidad y la diversidad al final rompe todos esos aspectos y eleva la vigilancia sobre la contabilidad interna y sobre el reporte, ¿no? Y también tenemos muchos trabajos sobre el tema del efecto de la diversidad en la calidad informativa, ¿no? Con los lenguajes más claros y menos sesgados. Eso en cuanto a la dimensión segunda. La dimensión tercera, que está muy relacionada, es el tema del escudo legal y el escudo reputacional. También tenemos muchos trabajos donde se encuentra esos equipos diversos asociados con una menor probabilidad de litigios, fraudes, sanciones regulatorias o comportamientos irresponsables. De nuevo, también con un fuerte efecto país, ¿no? Con un efecto mayor cuando tenemos culturas donde la igualdad de género está más asentada, ¿no? Si desarrolla un poquito más el aspecto de la dimensión segunda y la dimensión tercera, nosotros en ese equipo GERESMAT que he mencionado al principio hemos desarrollado una línea muy interesante que es todo el tema del ESG misconduct y el comportamiento irresponsable. Y lo que hemos también evidenciado es que los equipos diversos parece que tienen más influencia, y eso en general la literatura empírica lo apoya, más en reducir comportamientos irresponsables que en promover incluso acciones responsables, ¿no? El marco teórico que tendríamos detrás sería todo el tema de la orientación ética, el cumplimiento normativo y ese menor exceso de sobreconfianza, ¿no? De ese overconfidence que comentaba anteriormente, ¿no? Y también hablaba en cuanto al tema de los equipos diversos de las consecuencias en el lenguaje financiero y no financiero. Por eso, bueno, he colocado esta diapositiva en la parte no financiera, pero es que hay mucha evidencia que encuentra que cuando existen más consejeras o más directivas en los equipos, los informes son más legibles, tienen un tono quizás menos sesgado positivamente e incluso tienen un lenguaje menos litigioso y menos evasivo. Esto es importante porque por un lado reduce la simetría informativa y por otro lado también reduce el riesgo reputacional y legal. Pero bueno, es verdad que la diversidad mejora la foto de la sostenibilidad, parece que mejora la veracidad de los números y nos blinda contra riesgos legales y reputacionales, pero para que todo esto ocurra, desde la innovación a incluso aspectos relacionados con la rentabilidad y el riesgo que he mencionado anteriormente, además de tener en cuenta los aspectos institucionales a nivel país que he comentado respecto a la protección al accionista y a la igualdad de género, tenemos que abordar un concepto que es incluso más importante y también muy trabajado en la literatura sobre el género, que es la diferencia entre la presencia y la influencia, ¿no? El concepto de masa crítica. En la literatura nos advierte de forma consistente sobre el riesgo del tokenismo, ¿no? Una sola mujer en un equipo puede ser considerada como un token, puede ser considerada como una figura aislada. El trabajo de Torcha en Calabro y Huse en el año 2011 en el Journal of Business Ethics, ellos incluso cuantifican esa masa crítica y hablan de un 30% para que la diversidad sea una diversidad operativa y no sea una diversidad simbólica. La masa crítica es importante para que la influencia sea una influencia real, ¿no? Para que las mujeres en esos equipos dejen de ser excepciones y tengan esa voz plena. Y como decía, cuando nosotros volvemos a todos esos estudios que he mencionado anteriormente sobre el efecto de los equipos diversos en aspectos financieros y sobre todo en aspectos no financieros, lo que encuentran esos trabajos es un resultado significativo en cuanto a reducción de fraude, mayor ética, mejor reporting o sostenibilidad cuando estamos con una masa crítica en esos equipos diversos, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre cuando no alcanzamos esa masa crítica, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tenemos una sola mujer en la cima? Y aquí es donde la literatura nos ayuda también a explicar un síndrome que se ha venido también a acuñar con el síndrome de la abeja reina. Y es que la cultura popular siempre ha sugerido o sigue sugiriendo que las líderes son más duras, incluso menos colaborativas con las subordinadas femeninas.
Sin embargo, los trabajos en la literatura, como el trabajo de Derk en el año 2016, que analiza este fenómeno de la abeja reina, ellos lo que nos dicen es que esto no es un rasgo de personalidad de la líder, sino una estrategia de supervivencia, porque la evidencia muestra que cuando tenemos entornos de baja diversidad, cuando estamos con esa mujer token, la líder tiende a distanciarse del género y a mimetizar comportamientos masculinos relacionados con la agresividad, con el riesgo, con otros aspectos, competitividad extrema, para legitimarse y sobrevivir en esa cultura. Tiende a reproducir el status quo para evitar caer en estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Todos estos trabajos que desmontan un poco esa percepción que podemos tener de esa mujer sola en la cúspide. Además tenemos el trabajo de Maribert en el denominado por Poder, Mujeres y Poder, que ella es una historiadora, nos dice que la cultura no tiene una plantilla para la mujer con autoridad. Históricamente el poder tiene forma masculina y nos habla incluso de Margaret Thatcher, nos recuerda que Margaret Thatcher tuvo que tomar clases para grabar la voz y que Angela Merkel, bueno, pues adoptaba habitualmente un traje de chaqueta, bueno, pues habitual, casi asexual para mimetizarse o sobrevivir, ¿no? Bueno, pues este tipo de características y este tipo de trabajos que están más en la parte de literatura, en el ámbito de la sociología y la psicología, son también muy interesantes para que nosotros, desde el área económico-financiera, entendamos muchos de los resultados que nos encontramos en nuestros trabajos. Y como decía, ¿por qué es crítico esto? Porque al final es importante considerar que ese token solamente puede ser paliado con esa masa crítica que nos decía Torche en el trabajo del Journal of Business Ethics, ¿no? Cuando se supera esa masa crítica del 30%, esa necesidad de asimilación de esas líderes que hemos visto anteriormente desaparece, se recupera la autenticidad y se desbloquean todos esos beneficios que hemos visto anteriormente de la diversidad relacionados con una visión a largo plazo, con la supervisión o con una orientación hacia valores sociales, ¿no? Y bueno, pues ya para ir terminando, a mí me gustaría hacer una reflexión de por qué llevamos tantos años y muchos a nivel internacional, muchos equipos dedicados a hacer todos los estudios de género. ¿Por qué los estudios de género importan para las empresas y para las instituciones? ¿Por qué son importantes? Bueno, en primer lugar, por responsabilidad regulatoria, ¿no? Porque he hablado antes de las leyes y de las directivas europeas que están cambiando el tablero de juego, pero nosotros como académicos, como investigadores, también tenemos la responsabilidad de auditar, entre comillas, esas normas y saber qué dicen con los datos económicos, los datos con datos retrospectivos, no con opiniones, si lo que legislamos tiene consecuencias económicas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, para desactivar el espejismo de la igualdad, ¿no? Porque a veces escuchamos que está todo hecho y los datos son el único antídoto contra la complacencia, porque las cifras permiten visibilizar el problema y desarman resistencias de quienes justifican inacciones o abogan por retrocesos, incluso en materias de igualdad, ¿no? Y luego por temas de competitividad pura, ¿no? Está claro que a nivel de empresa, una empresa que aspira a competir internacionalmente no puede permitirse, o globalmente no puede permitirse el lujo de desperdiciar el 50% de su talento porque esto es económicamente ineficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues resumiendo un poco todas esas décadas de investigación en afirmaciones, bueno, con literatura, como digo, y con datos detrás, y no con eslóganes, sino con patrones consistentes para, como decimos en los webinars, para tu take away también, ¿no? La primera es que la diversidad es un escudo de gobernanza, mejora la calidad de la toma de decisiones, reduce ese pensamiento de grupo y incluye un mayor monitoreo y supervisión en los órganos de gobierno. El segundo aspecto muy importante es que la diversidad de género es un motor bajo condiciones. Es importante que haya una influencia real, no solamente una presencia de toque. Es importante que haya una masa crítica y sobre todo un contexto institucional fuerte que permita que esa diversidad realmente pueda ejercer influencia, y para eso es importante la protección al accionista
y las políticas de igualdad de género a nivel país. Y en tercer lugar, em, si sabemos que necesitamos esa masa crítica del 30% para que la diversidad sea rentable, de alguna manera, ¿por qué nos cuesta tanto llegar? ¿No? A menudo se escucha que no hay mujeres suficientes, ¿no? No hay mujeres cualificadas para llegar o para cubrir determinados puestos, pero la verdad que lo que nos muestra el sistema y los datos es precisamente lo que la literatura habla de una leaky pipeline o una tubería con fugas. Me refiero a una pérdida acumulada de talento conforme vamos avanzando en esa tubería hasta llegar a ese 22% de porcentaje en alta dirección, por ejemplo, en el IBEX 35, ¿no? Y como digo, terminando ya, pero que es un tema que me gusta mucho, esto de la tubería, es una imagen que os he puesto que resume muy bien que entra el talento en la empresa. Tenemos los datos de que un 60% de los titulados en España son mujeres, un 50% estudiantes de doctorado, ahí tenemos paridad. Sin embargo, conforme llegamos a la alta dirección, bueno, pues se va perdiendo ese talento por el camino, ¿no? ¿Por dónde se va perdiendo? Pues se va perdiendo por esos muros de cristal, porque aunque la empresa, aunque la mujer entre en la empresa, queda canalizada habitualmente y de acuerdo con los trabajos y los estudios de Atrevia y otros trabajos en funciones de soporte que hace que no puedan escalar tan fácilmente hacia funciones de alta dirección. Por tanto, la primera es la fuga de entrada. La segunda es la fuga a mitad de la carrera de la mujer en la empresa que hace referencia a la mochila de cuidados y al techo de cemento. No solamente es conciliación, sino también un modelo de carrera en la empresa que premia la disponibilidad total, la urgencia, el networking fuera de horario, y eso actúa como un filtro, y eso es así, porque los datos demuestran que hay un porcentaje muy elevado de mujeres que son las que solicitan esas excedencias o esas reducciones de jornada. Luego tenemos, por otro lado, una fuga muy importante que es el techo de cristal. Cuando los puestos se asignan por opacidad o por patrocinio informal, ahí también tiene mucha importancia esa directiva europea, precisamente ataca este tipo de aspectos. Y por último, una barrera transversal que hace que haya una fuga a lo largo de toda la tubería y que está relacionada con estereotipos y con aspectos sociales, con desgaste de legitimidad y, bueno, pues muchos aspectos muy interesantes también en la literatura, ¿no? Como digo, al final esta diapositiva nos lleva a una idea muy simple, y es que el talento entra, no nos falta talento en las empresas, pero se va perdiendo gota a gota, y el sistema no falla en la atracción de talento, ¿no? El sistema falla en la retención y en la promoción del talento, y esto tiene un coste en la equidad, en la eficiencia, porque reduce el pool del liderazgo femenino, ¿no? Así que, bueno, esa slide de tubería con fugas nos obliga a cambiar la pregunta. Y el problema no es por qué no llegan las mujeres, ¿eh? El problema es por qué las organizaciones siguen perdiendo talento femenino cualificado. No necesitamos heroínas que sobrevivan al sistema, necesitamos instituciones que diseñen los sistemas mejor para que no se desperdicie talento. Y bueno, volviendo un poco a esa pregunta inicial. Y ya para cerrar definitivamente el webinar, que creo que me he extendido más de la cuenta, la cuestión, como decía, más allá del cumplimiento normativo y el mensaje, es que la diversidad de género no es un adorno reputacional, no es un nice to have, es una variable de gobierno corporativo estratégica que cuya inacción tiene costes en talento y en la calidad de la toma de decisiones. Y por tanto, la pregunta que deben hacerse las empresas no es si tienen que diversificar, sino cuánto cuesta seguir sin hacerlo, cuánto cuesta perder ese talento, esa capacidad de control y esa calidad de la decisión. Y yo creo que la ciencia y toda la evidencia que os he puesto, y mucha más que está ahí, bueno, pues ha respondido, y ahora pues nos toca actuar. Así que con esto termino. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. No, gracias a ti, Emma. Muy interesante, ¿no? Un enfoque muy diferente a otros que algunos hemos podido observar, ¿no? Y todo este entorno alrededor de esta metáfora de techo de cristal, plasmado prácticamente en una investigación
que es muy, muy interesante, ¿no? Sí, ese tema de... interesante ver cómo se derriban mitos, ¿no? A través de datos empíricos, de una rigurosidad científica incluso, ¿no? O sea, este análisis demuestra que la diversidad de género en los consejos de administración, la alta dirección, también en otros niveles, ¿no? No es solo una cuestión de equidad, de género, de cuotas, sino que, bien como lo has manifestado, es un factor estratégico, ¿sí? Que es muy, muy importante, clave para efecto de optimizar, de mejorar el gobierno corporativo y también de mejorar la transparencia, ¿no? En la mitigación de riesgos. O sea, toda esta evidencia que has presentado deja muy, muy en claro la importancia de este liderazgo inclusivo, del liderazgo femenino y cómo impacta directamente en temas de sostenibilidad, en resultados financieros, también a largo plazo, ¿no? Sí, muy, muy interesante. Entonces vamos a ver si hay preguntas por parte del público. A ver, acá en el chat. Jenny Naranjo dice, en más de tu conocimiento, este tipo de estudios se ha hecho a niveles como los consejos de administración y su participación con esas consejeras patrimoniales. Por ejemplo, siento que Latinoamérica, al no ser tan normativo como España, es más una cuestión de protocolo. Yo diría que incluso no es que sea más normativo en España, casi ausente acá el tema normativo en Latinoamérica. Sí, efectivamente, bueno, lo he aclarado al principio, me he centrado en el tema normativo a nivel español y a nivel europeo. Sí que es verdad que en Latinoamérica, bueno, pues las normativas serán diferentes y son distintas seguro en los distintos países, pero ahí precisamente por eso tenéis una línea de investigación súper interesante para ver cuando las empresas lo hacen. No porque estén obligadas, sino a nivel voluntario, bueno, pues qué efectos puede tener desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista no financiero. Hay estudios sobre esto, pero desde luego que es una línea de investigación muy, muy, muy prometedora también en Latinoamérica. Sí, sí, pero tienes un enfoque muy, muy diferenciador, ¿no? Y muy interesante. Bueno, yo he visto estudios realizados acá en Perú, en Chile, ¿no? Centrados en el tema del directorio, más en evidencia de lo que hay, ¿no? Pero digamos, tienes un enfoque muy, muy interesante. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Puede activar el micrófono o escribir en el chat. A ver qué dice José Verbel. Quizás en contexto no normativo la clave está en entender el valor estratégico de la diversidad, también como vía de desarrollo. En contextos no normativos, claro. Por eso, cuando estaba comentando el tema de los aspectos financieros, me iba un poco a ver el efecto que tienen los equipos diversos en temas de innovación, en temas de crecimiento de la empresa, en temas más de mirar el largo plazo de la compañía. Entonces, sí, también es muy interesante y los trabajos no deben limitarse únicamente a mirar el número de mujeres, sino a profundizar también en la formación y en todas las características que puedan recabar del directorio en general, de hombres y mujeres, para no ceñirnos únicamente a cuestión de género, sino también a diversidad entendida en sentido amplio, diversidad de formación, diversidad de experiencia, Ah, ujú. también incluso, quizás no tanto en España, pero en Estados Unidos y en Latinoamérica, variables relacionadas con la diversidad racial, diversidad étnica, son aspectos que se estudian también mucho y que justifican la importancia de romper de nuevo ese pensamiento del grupo, ¿no? Aquí vamos un poco a que la diversidad de género es una variable más dentro de esa ruptura, de esa homogeneidad en los equipos, ¿no? Que comentaba al principio, cuando los equipos son todos con la misma formación, desde el punto de vista de la homofilia, incluso, que hay un concepto muy interesante que nos dice en la literatura que todos tendemos a rodearnos de aquellos que se nos parecen, ¿no? Que se nos parecen en términos de edad, en términos incluso de relaciones sociales o económicas y en temas de género. ¿Qué ocurre? Que cuando el liderazgo es eminentemente masculino,
pues la promoción, y si es una promoción que no va por cauces formales, pues tiende a promover también, de acuerdo con la literatura, una promoción masculina, ¿eh? Entonces, bueno, creo que me he ido un poco, como decimos en España, por los cerros de Úbeda, pero bueno, lo que quería decir es que es importante todas las características relacionadas con la diversidad en general. La diversidad de género es una, pero se pueden y debemos contemplar muchos más aspectos, ¿no? No, está bien la extensión que has hecho, ¿no? Este tema de cómo la diversidad puede contribuir a la toma de decisiones, ¿no? Cómo puede aportar, digamos, una pluralidad de perspectivas que permitan enriquecer la estrategia empresarial, los resultados financieros y también la innovación, ¿no? Sí, es muy, Ujú. muy, muy interesante. ¿Sí? ¿Alguien más que desee, que estamos ya con la hora? A ver, Gloria. En varios de esos... Sí, hay más. Bueno, primero acá hay uno de Pablo. Pablo Cantos dice, en estudios de riesgos psicosociales en personal contable en Ecuador, hemos identificado la doble presencia como un factor de riesgo, especialmente en mujeres, justamente por el desequilibrio entre la vida familiar y laboral. En ese sentido, a nivel de mujeres directivas, ¿también ocurre igual o existen diferencias? A ver, no entiendo mucho. A ver, en estudios de riesgos psicosociales, en personal contable, hemos identificado la doble presencia como un factor de riesgo, un factor de la doble presencia. No entiendo muy bien la doble presencia. O sea, yo Ah, lo entiendo como que, digamos, el tema de la diversidad, ¿no? O sea, de repente. Sí, sí, Pablo, puedes activar tu micrófono, está Sí, bien. buenas tardes, muchas gracias. Sí, disculpen por no abrir la cámara. Sí, en estudios locales hemos visto que la doble presencia se presenta como un factor de riesgo, entendiendo la doble presencia como esta dificultad un poco de equilibrar la presencia de cumplir con las obligaciones en el trabajo y también los roles de cuidadora, de madre de familia, de esposa en el mm. hogar. Entonces, eso se ha visto como un pequeño desbalance allí importante, especialmente cuando hacemos el análisis en temas de género, vemos que en las mujeres se presenta mucho más. Y me preguntaba yo en la dimensión, en los estudios a nivel de consejos de administración, ¿existiría posiblemente también ese mismo comportamiento o la presencia de ese riesgo en mujeres directivas o tal vez no, o tal vez lo tengan controlado y de qué manera? Esa era mi inquietud. Tendríamos que verlo. No, es una pregunta muy interesante. Hace referencia a esa tubería con fugas que he puesto al final y esa mochila de cuidados que hablaba por la que también hay una pérdida de talento, ¿no? Es un trabajo que, si lo habéis hecho, desde luego tiene mucho potencial y habría que estudiarlo a nivel de consejo de administración, ver en las mujeres que han roto el techo de cristal, efectivamente, si esa variable la tienen controlada o no, claro. Mm. Bien, gracias. Raúl pregunta, en países como Chile se ha establecido por ley la obligación de las cuotas de género en directorios. Pregunta, ¿este tipo de regulaciones ha tenido impactos positivos en otros países? Por ejemplo, en Perú no hay esta obligación y la presencia femenina en los directorios es muy limitada, casi nula. Vale, en países, obligación de la cuota de género en directorios. En los Tenemos, directorios, sí, lo que nosotros decimos consejos de en los administración. consejos, sí. Sí. Vamos a ver, aquí hay una literatura que están los que son pro cuotas y los que son anticuotas, ¿no? Y la evidencia, bueno, pues respalda las dos visiones, ¿no? Yo soy pro cuota, pero cuota entendida desde el punto de vista de una medida a corto plazo, ¿no? Una medida simplemente impulsora. Es decir, las cuotas, claro, actúan como catalizador y sirven para bueno, pues luchar, entre comillas, no me gusta tampoco la palabra luchar contra sistemas de promoción que puedan ser más opacos, o esa falta, ¿no? de esos problemas a la hora de llegar a la alta dirección. Pero sí que es verdad que ese tipo de medidas, lo interesante sería no tener que contemplarlas, ¿no? Y que actuaran como medidas, como digo, a corto plazo, pero que a largo plazo estuviésemos hablando de que no fuesen necesarias, ¿no? Porque a nivel estructural
se ha trabajado otro tipo de aspectos. Las cuotas son unos aspectos que sirven, pero hay que trabajar muchos más aspectos en todas esas fugas que existen en la tubería, porque la foto final que he puesto de la tubería de ese 22% de mujeres de alta dirección está muy bien y las normas pueden ir a ese final, pero es que hay que trabajar durante toda la tubería, durante toda la pérdida de talento que hay. Por ejemplo, la educación STEM en primaria y en los colegios, todos los temas de conciliación, la no penalización de un hombre cuando está por cuidados o la no estigmatización, la opacidad en los procesos de promoción. Entonces, las cuotas es una medida más. Es una medida que está bien a corto plazo, pero es una de muchas que hay que contemplar precisamente para nivelar el sistema y no solamente mirar la foto final. Bien, gracias. La última pregunta. En varios de sus trabajos veo que usted encuentra relaciones no directas entre la representación femenina y los resultados empresariales, rentabilidad. ¿Qué mensaje deja esto para las empresas que buscan aumentar la diversidad únicamente para cumplir cuotas? ¿Algún comentario al respecto? Vale, bueno, en cuanto a esa relación no directa, usted encuentra relaciones no directas. Entiendo que te refieres a nuestros trabajos con relaciones no lineales. Nosotros lo que solemos trabajar efectivamente es ver qué ocurre cuando estamos por debajo de esa masa crítica del 30% y cuando estamos por encima del 30%, ¿no? Y en la mayoría de los estudios, porque insisto, estos son siempre estudios promedio, y hay trabajos que esa masa crítica puede tener efecto, otras veces no. En la mayoría de los trabajos nuestros y en general a nivel internacional, lo que ocurre con esa relación no lineal es que el efecto no se encuentra cuando está la mujer por debajo, los equipos con diversos por debajo del 30% y por encima del 30% ya se puede encontrar un efecto positivo o negativo, depende de lo que estemos viendo. Por eso hablamos de no lineales, de efectos en U o en V, dependiendo si estamos mirando pues, la rentabilidad o estamos mirando el riesgo o estamos mirando el comportamiento irresponsable. Bien, muchas gracias, Emma. Gracias también a todos los que nos han acompañado en este webinar. Les vuelvo a compartir ahí en el chat la página del CIBE, del congreso que vamos a realizar en septiembre en la PUC. Todos son bienvenidos. Van a tener a Emma también como una de las conferencistas. ACEPUC va a estar presente, también con el panel de editores y también con la entrega de diplomas a 2 mejores ponencias. Así que vean la información, busquen, tienen plazo hasta el 30 de julio para presentar ya los trabajos completos. Ya tenemos un buen número de trabajos recepcionados que ya están en evaluación y varios ya aceptados. Así que todos son bienvenidos en nuestra universidad y nuevamente agradecerles y a todos muy buenas tardes. Gracias nuevamente, Emma. Nos estamos viendo pronto. Gracias a vosotros, gracias Oscar, un placer. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, Emma. Hasta Adiós. luego. Gracias. Buen Gracias, día. muchas gracias. Adiós. Ah, Gracias, perdón. Emma.